Hablemos de la dilatación. Cuando un cuerpo sufre un cambio de temperaturas, ojo, sufre un cambio de temperaturas, algunas de sus propiedades cambian. Algunos se hacen quebradizos, otros viscosos, etc. Si el cambio es positivo, las moléculas vibran más y se separan más, haciendo que el objeto se dilate. La dilatación puede ser de tres tipos: la lineal, superficial y volumétrica. Vamos hablando de la dilatación lineal. Cuando la longitud de un cuerpo sufre un incremento, podemos observar la imagen. Tenemos ahí la longitud inicial a una temperatura inicial. Experimenta un cambio de temperaturas. A una temperatura final va a haber una longitud final. ¿Por qué? Porque la longitud de un cuerpo sufre un incremento, ¿no? ¿Y quién es ese incremento? Este pedacito de acá. Entonces, ese incremento se puede calcular con la siguiente fórmula. El incremento de la longitud es igual a la longitud inicial multiplicado por alfa, que representa el coeficiente de dilatación lineal, multiplicado por el incremento de la temperatura. El incremento no es más que una diferencia entre, si hablamos de longitud, longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Y si hablamos en temperatura, sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que también es otra forma de cálculo. Ahora, si quiero hallar la longitud final, también hay otra fórmula, que es igual a la longitud inicial, puede ser con 0, puede ser con i, no hay problema, multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el incremento de la temperatura o diferencia de temperatura, ¿no? Donde que alfa ya hemos dicho que es el coeficiente de dilatación lineal y su unidad de medida es grados Celsius a la menos 1. Hablemos de la dilatación superficial de áreas. Cuando la superficie de una lámina sufre un incremento, acá también vamos a ver el incremento. Por ejemplo, ahí tengo una superficie inicial. Cuando hay cambio de temperatura, va a crecer y va a dar origen a la superficie final. La parte blanca es el incremento de la superficie, ¿no? Esto también se puede calcular con la siguiente fórmula, que es similar a esto, ¿no? Solamente que está cambiando las letras. Uno es lineal y el otro es superficial. Pero la fórmula es igual. Que es igual a la superficie inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación superficial. Beta representa el coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el incremento de la temperatura. Al igual que la lineal, también hay una superficie final, que es la misma, solamente cambia letras, porque estamos hablando aquí de superficies, ¿no? Superficie inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el incremento de la temperatura. Donde que beta es igual a doble de alfa, o mejor dicho, el coeficiente de dilatación superficial es igual al doble del coeficiente de dilatación lineal, donde que beta es, ya dijimos que es el coeficiente de dilatación superficial y su unidad de medida es grados Celsius a la menos 1. Hablemos de la dilatación volumétrica, cuando el volumen experimenta un incremento. Acá tenemos la imagen. El volumen inicial, la parte negra, cuando hay un cambio de temperaturas, va a haber un volumen final. Y la parte blanca representa el incremento del volumen. Al igual que las dos anteriores, las fórmulas son iguales, ¿no? El incremento volumétrico en este caso es igual al volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por el incremento de temperatura. También puedo calcular el volumen final, que es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por el incremento
de la temperatura, ¿no? En este caso, acá, el coeficiente de dilatación volumétrico es igual al triple del coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Donde que la volumétrica también su unidad de medida es grados Celsius a la menos 1. Ahí tenemos los coeficientes de dilatación lineal de cada material: plomo, cobre, bronce, hierro, aluminio, zinc, acero, vidrio refractario, ¿no? Que esto puede ser utilizado en algunos ejercicios. Ejercicio número 8. Una barra que mide 10 metros a la temperatura de 4 grados Celsius. La pregunta: ¿a qué temperatura final habrá de ser calentada para que se dilate 0,2 metros? Considere que el coeficiente de dilatación lineal es 5 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. ¿Cómo datos tenemos ahí? La longitud inicial, que es 10 metros, la temperatura inicial, que es 4 grados Celsius, y me está pidiendo que calcule la temperatura final. El incremento de la temperatura de la longitud es 0,2 metros y el coeficiente de dilatación lineal es 5 por 10 grados 5 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. La fórmula que voy a utilizar para poder calcular la temperatura final va a ser del incremento de la longitud, porque tengo ese valor que es igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la diferencia de temperaturas. Sabemos que la diferencia de temperaturas, dijimos anteriormente, que es la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Ahora, reemplazamos en la fórmula inicial. El incremento de la longitud es 0,2 metros, la longitud inicial es 10, el coeficiente de dilatación lineal es 5 por 10 a la menos 4 y el incremento de la temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial, que equivale a 4 grados Celsius. Multiplicando, acá yo recomiendo trabajar, bueno, con notación científica, y también se va a utilizar la teoría de exponentes de base 10. En este caso, tienen que saber hacer su conversión. Ya, por ejemplo, acá. Si las bases son iguales, los exponentes se suman. En este caso, como es negativo, 1 menos 4 es menos 3, ¿no? Y voy a tener 5 por 10 a la menos 3. Luego, posteriormente, esto pasa a dividir. Este 5 por 10 a la menos 3 pasa a dividir. Y este, cuando está como denominador, al subir, va a ser positivo, obteniendo 2, no le estoy tocando al 2, por 10 a la 2. ¿Por qué? Porque este 3 se vuelve positivo. Y sabemos que en la división, si las bases son iguales, los exponentes se restan. Pero como está negativo, menos por menos, pasa a ser positivo. ¿Correcto? Entonces tengo menos 1 más 3 es positivo 2. Y como 10 a la 2 es 100, 100 por 2 va a ser 200. Y 200 entre 5 va a ser 40. Y posteriormente este 4 que no le estoy tocando va a pasar a sumar, dándome como respuesta final la temperatura final, que es 44 grados Celsius, siendo la alternativa C. Ejercicio número 10. Una varilla de vidrio y otra de acero tiene la misma longitud, a 0 grados Celsius. Y a 100 grados Celsius sus longitudes se diferencian en 0,2 milímetros. Determine la longitud de cada varilla a 0 grados Celsius. Los coeficientes de dilatación lineal para ambos materiales son: el de acero es 4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y el del vidrio es 5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1.
Tenemos dos varillas ahí. Ambos me dicen que a temperatura inicial de 0 grados Celsius tiene la misma longitud. La longitud inicial del vidrio va a ser igual a la longitud inicial del acero, que es igual, le voy a poner una letra L, que es la misma para ambos. Pero cuando hay un incremento de temperatura, una temperatura final a 100 grados Celsius, estas varillas van a crecer, ¿no? Van a incrementarse. Donde que la diferencia va a ser 0,2 milímetros. La longitud final del vidrio menos la longitud final del acero va a ser 0,2 milímetros. Sacando los datos, el coeficiente de dilatación del acero es 4 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y el coeficiente de dilatación lineal del vidrio es 5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y la diferencia de temperaturas va a ser 100 grados Celsius, ¿no? Desarrollando, voy a utilizar la diferencia de los dos incrementos o de las dos longitudes, ¿no? De la final, porque va a ser igual, ¿no? Voy a trabajar con la diferencia de los incrementos de las dos materiales, ¿no? Vidrio y acero. El incremento de la longitud del vidrio menos el incremento de la longitud del acero es 0,2 milímetros. Utilizando la fórmula del incremento, tengo que la longitud inicial del vidrio por el coeficiente de dilatación lineal del vidrio por el incremento de las temperaturas menos la longitud inicial del acero multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal del acero multiplicado por el incremento de las temperaturas es igual a, como acá está en milímetros, lo voy a llevar a metros. 0,2 por de milímetros a metros sería 10 a la menos 3 metros. Estoy haciendo la conversión. Comenzando a reemplazar, dijimos que la longitud inicial del vidrio con la longitud inicial del acero van a ser iguales. Por eso estoy poniendo L. L por alfa del vidrio equivale a 5 por 10 a la menos 6. Y la diferencia de temperatura sería 100, ¿no? 100 llevado a base 10 sería 10 al cuadrado. De la misma forma reemplazo en el incremento de la longitud del acero, ¿no? La longitud inicial del acero es L, el alfa del acero es 4 por 10 a la menos 6, el incremento de la temperatura también es 10 a la 2, ¿no? Factorizando, bueno, acá también en la siguiente parte, yo lo convierto a notación científica, hago correr la coma decimal, si corro hacia la derecha, va a ser negativo. Si corro hacia la izquierda va a ser positivo. Por lo tanto, aquí yo voy a tener 2 por 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. Desarrollado tengo, aquí estoy factorizando, L, porque en ambos se repiten, y 10 a la 2. Y me va a quedar, entre paréntesis, 5 por 10 a la menos 6 menos 4 por 10 a la menos 6, que es igual aquí a hechos. Si las bases son iguales, los exponentes se suman. Como ambos son negativos, menos 1 menos 3 es menos 4. Desarrollando acá, restando en este paréntesis, como son términos semejantes, o sea, factores comunes, 10 a la menos 6 en ambos se repiten, 5 menos 4 sería 1. Quedándome L 10 a la 2 por 10 a la menos 6, porque aquí estoy restando 5 menos 4 es 1, es igual a 2 por 10 a la menos 4. Donde, operando acá,
10 a la 2 también con 10 a la menos 6, si las bases son iguales, los exponentes en este caso se van a restar. 2 menos 6 es igual a menos 4, ¿no? Longitud de 10 por, perdón, L por 10 a la menos 4 es igual a 2 por 10 a la menos 4. Y aquí yo puedo simplificar. Esto se elimina y me va a quedar como resultado final, donde que L, como me están pidiendo la longitud inicial, y la longitud inicial de ambas varillas representa L, ¿no? Que serían 2 metros, siendo la alternativa B. Yo recomiendo aquí en estos casos trabajar con la notación científica y la teoría de exponentes. Ya sabemos, si las bases son iguales en la multiplicación se suman, en la división se restan, ¿no? Eso hay que acordarnos un poquito, repasar un poquito de la teoría de exponentes y la conversión de notación científica. También se puede trabajar con base 10, ¿no? La conversión a base 10. Ejercicio número 11. La base de una plancha eléctrica es una placa de aluminio que tiene una área de 200 centímetros cuadrados a la temperatura de 20 grados Celsius. Calcule el aumento del área de dicha base en centímetros cuadrados cuando la plancha está funcionando a 170 grados Celsius y el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 2,3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Sacando los datos, tengo ahí la superficie inicial, que es 200 centímetros cuadrados, la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius, y me piden que calcule el aumento de su superficie, ¿no? Y me pide en centímetros cuadrados. Cuando la plancha funciona a 170 grados Celsius, que sería la temperatura final, y el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 2,3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Voy a calcular también ya, como tengo estos dos valores, el incremento de la temperatura, que es 170 menos 20, que sería 150 grados Celsius, ¿no? Con esos valores voy a proceder a hacer la solución utilizando la fórmula del incremento de la superficie, que es igual a la superficie inicial por beta por el incremento de la temperatura, ¿no? Calculando el valor de beta, beta me dice que es el doble de alfa, y sabemos que alfa vale 2,3 por 10 a la menos 5, donde multiplicado el valor de beta es 4,6 por 10 a la 5. Con ese dato ya procedo a calcular en la fórmula inicial, donde que el incremento de la superficie es igual a la superficie inicial, que es 200, por beta, que es 4,6 por 10 a la menos 5, y por el incremento de la temperatura, que representa 150, ¿no? Que está acá. Ahora yo lo voy a trabajar con la notación científica y también con la base 10, en este caso a 200, yo le coloqué 2 por 10 a la 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual a decir, 2 por 10 a la 2 es igual a decir 200. A esto le dejé normal. Bueno, acá también hice correr la coma decimal de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, obteniendo 46. Y ese es lo que he corrido, cuando corremos hacia la derecha, va a ser negativo. Como he corrido una cifra nada más, esa cifra le agrego acá este exponente. Como es menos 5, aquí va a ser menos 6. Y aquí he descompuesto 15 por 10, que es igual a 150, ¿no? Lo que estoy haciendo es igualar las bases a base 10. 2 menos 6 más 1 va a ser menos 3. Y 2 por 46 por 15 es igual a 1380. Acá en las bases 10 estoy utilizando la teoría de exponentes
Si las bases son iguales, los exponentes en la multiplicación se suman, ¿no? Obteniendo menos 3. Acá también puedo hacer correr la coma decimal de lo que está de derecha a izquierda, ¿no? Ahí, ¿cuántos? 1, 2, 3. Para hacer la notación científica. Y voy a obtener 1,38 por 10 a la 3 positivo, porque dije, cuando corremos de derecha a izquierda es positivo, por 10 a la menos 3. Y estos dos, si las bases son iguales, los exponentes se suman. 3 menos 3 va a ser 0, dándome como respuesta la superficie final de 1,38 centímetros cuadrados, siendo la alternativa D. Ejercicio número 12. Un recipiente de vidrio de capacidad de 2000 centímetros cúbicos está lleno de mercurio. Si la temperatura se incrementa en 100 grados Celsius, el recipiente alcanza un volumen de 2010 centímetros cúbicos. Calcula el volumen de mercurio que se derrama. El coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Como datos tenemos el volumen inicial del recipiente, que es 2000 centímetros cúbicos, el incremento de la temperatura, que es 100 grados Celsius, que está acá, el volumen final del recipiente, que es 2010 centímetros cúbicos, y me pide que calcule el volumen del mercurio que se derrama, no el volumen volumétrico del mercurio, no. Y me están dando el coeficiente de dilatación volumétrica, que es 1,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, que representa del mercurio, ¿no? Ahora también, como otro dato que podemos extraer, tenemos ahí el volumen inicial del mercurio, que es el mismo volumen del recipiente, ¿ya? Que es el mismo del recipiente. Entonces, con esos datos, lo primero que voy a calcular es el incremento volumétrico del recipiente. ¿Por qué? Porque tengo el final menos el inicial. Entonces, la solución sería, primero calculando el incremento volumétrico del recipiente, que es el volumen final, que es 2010, menos el volumen inicial, que es 2000. Restando, tengo que el incremento volumétrico del recipiente es 10 centímetros cúbicos. Ahora procedo a calcular el incremento volumétrico del mercurio y me voy a amparar de la fórmula del incremento volumétrico, que es igual al volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrico multiplicado por el incremento de la temperatura. Reemplazando, tengo que el volumen inicial del mercurio es 2000, el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 1,8 por 10 a la menos 4 y el incremento de la temperatura es 100. Acá lo voy a llevar a base 10, a todo, ¿correcto? Y lo que hago correr, también lo voy a agregar a mi potencia de mi base 10. Por ejemplo, el primero, 2000 lo puedo expresar 2 por 10 al cubo. A 1,8 lo voy a hacer correr, esta coma lo voy a hacer correr hacia la derecha y va a ser una posición que estoy corriendo, ¿no? Y esa posición va a venir a ser agregado a este exponente. Como es negativo, menos 1 menos 4 va a ser menos 5. Por eso queda 18 por 10 a la menos 5. Y este 100 es como decir 10 al cuadrado. Acá ya puedo eliminar las bases 10. ¿Por qué? Porque nos dice en la multiplicación, si las bases son iguales, los exponentes se suman. Aquí tengo dos positivos y un negativo. 3 más 2, el exponente es 5, ¿no? Menos 5 es igual a 0. Y sería 10 a la 0. Y sabemos que todo el
número elevado al exponente 0 es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría la multiplicación 2 por 18. Y 2 por 18 es 36 centímetros cúbicos, que representa el incremento volumétrico del mercurio, ¿correcto? Como no me están pidiendo esto, me están pidiendo solamente que calcule el volumen del mercurio que se derrama, entonces me voy a apoyar de esta fórmula, o mejor de esta ecuación. El volumen del mercurio que se derrama es igual al volumen, al incremento volumétrico del mercurio menos el incremento volumétrico del recipiente, para ver si se derrama, ¿no? Haciendo o reemplazando esos valores, el incremento volumétrico del mercurio es 36 y el incremento volumétrico del recipiente es 10. 36 menos 10 es 26, siendo la alternativa D. Bien, jóvenes, los demás ejercicios quedan para ustedes como reto, porque son similares a lo que ya estamos resolviendo, ¿correcto? Bien.